Bueno, continuamos con evaluación hepática, pero ahora vamos a revisar los analitos que evalúan colestasis u obstrucción de flujo biliar. Regresamos a esta diapositiva también, en donde tenemos los diferentes analitos que nos van a ayudar a evaluar tanto integridad hepática como función y colestasis. En esta ocasión vamos a hablar más de GGT, fosfatasa alcalina y bilirrubinas, que son los analitos implicados en la obstrucción del flujo biliar. Recuerden que ya revisamos los analitos que evalúan integridad hepática, ALT y AST, y posteriormente vamos a revisar aquellos que están relacionados con la función del hígado. Bueno, esto es nada más para recordar que la colestasis por definición es éstasis biliar, es decir, obstrucción del flujo biliar, y que la vamos a clasificar de dos formas. Es hepática, cuando se le denomina hepática cuando la obstrucción está sucediendo a nivel justamente del parénquima hepático, a nivel de los hepatocitos de canalículos biliares, conductos biliares, y se le denomina poshepática cuando la obstrucción está sucediendo en vesícula biliar o en conducto biliar común o inclusive en papila duodenal, ¿no? Cuando ha salido el flujo biliar del parénquima hepático y se está enfocando exclusivamente en vías biliares. Entonces a esta se le denomina poshepática o pueden encontrarlo también como extrahepática, aunque hay quien maneja que extrahepática puede estar asociado a algunas organomegalias o neoplasias fuera de hígado e inclusive de vías biliares. En general la vamos a clasificar así como hepática o poshepática. Bueno, lo primero que habría que decir aquí también es que estos analitos que vamos a revisar, si bien ahorita nos interesa más la parte de colestasis, no necesariamente son exclusivos de colestasis, ¿no? Muchos de los analitos de hígado nos sirven, por supuesto, para evaluar estructura, función o colestasis hepática. Sin embargo, también algunos son útiles para otras enfermedades en otros órganos o sistemas, ¿no? Es el caso también de algunos de estos analitos en donde no nada más vamos a revisar su utilidad en colestasis, sino también vamos a hablar en general de la enzima. Bueno, y vamos a iniciar con la fosfatasa alcalina. Con respecto a esta enzima, pues tenemos diferentes isoenzimas e isoformas. En general le vamos a denominar isoenzimas y son aquellas que se encuentran en diferentes órganos o tejidos, de tal manera que tenemos la isoenzima hepática, esta que es fosfatasa alcalina inducida por corticosteroides, es una isoenzima que únicamente se encuentra en perros, no en ninguna otra especie. Está también la intestinal, la renal, la ósea y la placentaria. En teoría, incrementos de fosfatasa alcalina pudieran estar dados por cualquiera de estas isoenzimas. Sin embargo, pues la realidad es que tres son las importantes y tres son las clínicamente significativas. Y en donde cuando veamos un incremento de fosfatasa alcalina, pues necesariamente puede ser por algunas de estas tres isoenzimas. O hígado, o inducida por corticosteroides, que estas dos yo diría son las más comunes, y menos común, pero posible, la ósea. Las otras isoenzimas en realidad no tienen significado clínico porque su vida media es muy corta, es de minutos, de 4 a 6 minutos. Entonces, aunque tengan un problema intestinal o renal, no va a haber incrementos de fosfatasa alcalina que puedan confundir un diagnóstico, ¿no? Placentario tampoco, aunque recientemente leí que en gatas gestantes puede haber un ligero incremento de fosfatasa alcalina. Pero en general, hueso, hígado e inducida por corticosteroides son las isoenzimas a las que sí les vamos a poner atención. Con respecto a la que más nos interesa en este caso es la isoenzima hepática. Esta isoenzima se encuentra en canalículos biliares y los canalículos biliares recuerden que están prácticamente unidos al citoplasma de los hepatocitos. Es ahí donde se vierte la bilirrubina
y es ahí donde inicia la excreción de este componente, la bilirrubina y la bilis. Eh, entonces, la fosfatasa alcalina se encuentra ahí, en el citoplasma de estas células de canalículos biliares, y también se encuentra en todo el epitelio de vesícula biliar y conductos biliares. Ujú. Por esa razón nos puede evaluar cuando hay alteración en el árbol biliar y cuando hay obstrucción del flujo biliar, por el sitio específico, en este caso, en donde se encuentra la fosfatasa alcalina. Entonces, ¿a qué vamos a asociar sus incrementos? Pues obviamente a colestasis, que puede ser tanto intrahepática como extrahepática. Recuerden que esta isoenzima es de producción, no de escape. O sea, hay una lesión, hay una obstrucción en el flujo biliar, entonces empieza a producir esta enzima. ¿Cuáles son las causas? Inflamaciones, como hepatitis, por ejemplo. Colelitiasis no es tan frecuente, pero sí hemos visto casos de colelitiasis, que son justamente casos en donde la obstrucción puede ser importante. Compresión por otros órganos, les comentaba anteriormente, piometra o neoplasias, por ejemplo, o sea, organomegalias en general. A esta es la que a veces denominan colestasis extrahepática. Problemas metabólicos como lipidosis hepática, neoplasias, pero en este caso sí, neoplasias hepáticas o del epitelio biliar, como colangiocarcinomas o carcinomas hepáticos, parásitos. Bueno, son algunas de las causas que nos pueden inducir colestasis. El otro dato con la fosfatasa alcalina es que puede preceder a la hiperbilirrubinemia, es decir, puede ser en una colestasis inicial, a lo mejor puede incrementar o incrementa primero fosfatasa alcalina y después va seguida de hiperbilirrubinemia. ¿Por qué? Pues hablar de colestasis es hablar también de hiperbilirrubinemia, como dice aquí el cuadro. La colestasis frecuentemente se acompaña de hiperbilirrubinemia y por supuesto de ictericia. Claro que depende también del grado de colestasis y del sitio de colestasis, inclusive puede haber colestasis parciales que no siempre cursan con hiperbilirrubinemia o cuando son colestasis iniciales hay incremento de fosfatasa alcalina, como decimos, pero no siempre va acompañado de hiperbilirrubinemia. En esas primeras etapas. Posteriormente, pues la verdad es que sí lo esperaríamos. La vida media 72 horas en perros y 6 a 8 horas en gatos. En gatos hay una particularidad con la fosfatasa alcalina y con la GGT. O sea, en perros en general sabemos que la fosfatasa alcalina para hablar de colestasis es suficiente. No se requiere GGT porque no ofrecen ventajas sobre fosfatasa alcalina. Sin embargo, hay algunos laboratorios que ofrecen ambos analitos, tanto fosfatasa alcalina como GGT. Sin embargo, en gatos sí es necesario que se mida la fosfatasa alcalina y también la GGT. Y esto es porque el comportamiento de estas dos enzimas va a ser diferente dependiendo de la patología de la que estemos hablando. Si se acuerdan, en la sesión anterior hay un esquema, un cuadro, en donde se menciona como las enfermedades hepáticas más frecuentes en gato y que básicamente es una lipidosis hepática y una colangitis. Entonces, en estas dos enfermedades, el comportamiento de fosfatasa alcalina y GGT es diferente, porque en lipidosis frecuentemente está incrementado fosfatasa alcalina, pero no GGT. Y en colangitis es al revés, se incrementa más GGT, pero no fosfatasa alcalina. Y esto es porque probablemente la colangitis es un problema inflamatorio más de epitelio biliar que de parénquima hepático, y en lipidosis hepática es un problema no necesariamente inflamatorio sino metabólico, en donde se está afectando más canalículos biliares y hepatocitos, más que el árbol biliar, como vesícula biliar o conductos biliares. Probablemente esa es una de las causas. Bueno, entonces en gatos aquí sí están ictéricos antes de que la fosfatasa alcalina incremente, por eso no necesariamente en todas las hepatopatías es de utilidad. En lipidosis es en donde ayuda bastante la fosfatasa alcalina. Digamos que es un hallazgo más constante.
En hipertiroidismo puede incrementar la hepática, pero también la ósea. Está descrito incrementos de fosfatasa alcalina, pero de isoenzima ósea en los casos de hipertiroidismo. Ok, eso fue con respecto a la isoenzima hepática. Ahora, relacionado con la fosfatasa alcalina inducida por corticosteroides. ¿Cuál es la información que aquí tenemos? Esta es una isoenzima que de manera normal se encuentra en perros, o sea, de manera normal, sin que curse con un estado patológico, hay cierto porcentaje que va a ser esta FAIC. Este porcentaje es del 15% aproximadamente. ¿Cuáles son las causas de un incremento de esta isoenzima? Pues como su nombre lo dice, es inducida por corticosteroides. Entonces, hipercortisolemia va a ser la causa y esta puede estar dada por corticosteroides endógenos. En estos casos hablamos de estrés o hiperadrenocorticismo, ¿no? Son los dos estados patológicos en donde podemos ver incrementos de esta isoenzima de fosfatasa alcalina, lo cual pues siempre va a complicar un poco la diferenciación, ¿no? Cuando tenemos un problema hepático, pues siempre tenemos que considerar esta posibilidad de incremento de fosfatasa alcalina y de preferencia y si se puede hacer la diferenciación entre una y otra para ser más precisos en la interpretación. Por supuesto que también pueden ser corticosteroides exógenos. Tratamientos con corticosteroides pueden incrementar de forma muy importante la fosfatasa alcalina. Aquí hay algunos datos, ¿no? Que puede iniciar una semana después de haber iniciado con el tratamiento y esto puede persistir inclusive hasta meses después de terminar el tratamiento. Y esto sí es algo que hemos visto ya en la práctica. Les decía que una parte que ayuda en la interpretación es tratar de diferenciar la fosfatasa alcalina y particularmente la hepática de la inducida por corticosteroides, porque pues definitivamente en cualquier enfermedad, en cualquiera, podemos tener incrementos de la FAIC, en teoría, ¿no? Y eso por supuesto que no excluye tampoco a las enfermedades hepáticas. Entonces, el saber el porcentaje de la isenzima hepática o la inducida por corticosteroides, pues nos ayuda también a saber cuánto de la fosfatasa alcalina está dada por estrés o por otra patología y cuánto en realidad es hepática. Se han descrito estas tres técnicas, que es estabilidad térmica, inhibición selectiva por levamisol, precipitación selectiva con germen de trigo. Estas dos últimas técnicas se encuentran en la literatura, pero nosotros no las practicamos, no las hacemos, nunca la hemos realizado. La que sí realizamos es la de estabilidad térmica, porque es una prueba muy sencilla, ahorita la vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el problema con esta técnica? Que la verdad no siempre confío en ella, esto ya es más una postura personal. A veces sí hay una buena correlación con lo que yo espero ver, con la explicación que esperaría del caso clínico, pero no siempre, no en todos los casos. Entonces, yo creo que se puede interpretar, pero con reserva. En general, ¿qué es lo que sucede en esta estabilidad térmica? Que la fosfatasa alcalina hepática no es estable, no es termoestable. Y la fosfatasa alcalina ósea tampoco, pero la fosfatasa alcalina inducida por corticosteroides sí es termoestable. Entonces, cuando nosotros aplicamos calor en esa muestra, en el suero del caso clínico, ¿qué va a suceder? Que la fosfatasa alcalina inducida por corticosteroides, la FAIC, sí va a permanecer y la que se va a degradar es la hepática y la ósea. Entonces, de esa forma nosotros podemos diferenciar si el incremento de fosfatasa alcalina es por corticosteroides y si no, por hepática u ósea. Entre estas dos no hay forma de diferenciar, pero inducida por corticosteroides y estas dos, sí. Bueno, la inhibición selectiva se inhibe la hepática, se inhibe la ósea y no se inhibe la inducida por corticosteroides. La precipitación selectiva no se precipita la hepática y sí se precipita
la ósea y la inducida por corticosteroides, ¿no? Entonces, la de estabilidad térmica es la que pudiera estar más accesible. Con las otras no he tenido la experiencia. Esta es la técnica de la prueba de sensibilidad al calor para diferenciar fosfatasa alcalina. ¿Qué se hace primero? Se mide la fosfatasa alcalina en la muestra en el suero. Y ya tenemos entonces un valor basal. Esto lo hacemos con la misma muestra con la que se hace todo el perfil bioquímico. Después vamos a someter a 65 grados centígrados durante 2 minutos la misma muestra. Una vez que han sucedido esos 2 minutos, la vamos a introducir en agua fría inmediatamente o en agua con hielo o simplemente agua fría. Y después de eso vamos a volver a medir fosfatasa alcalina. Entonces tengo dos determinaciones, una basal y una posterior al tratamiento con calor. Entonces voy a tener también ese segundo resultado que tiene que ser necesariamente menor al primero. Y esta es la interpretación. La isoenzima hepática es termolábil, la isoenzima inducida por corticosteroides es termoresistente, lo cual significa que en la segunda medición únicamente voy a tener la isoenzima inducida por corticosteroides. Y de esa forma ya puedo sacar los porcentajes de una y de otra y hacer la interpretación. ¿En qué momento uso la diferenciación de fosfatasa alcalina? Porque aquí siempre hay dudas. En nuestra experiencia, a veces los clínicos solicitan la diferenciación en todos los casos con incremento de fosfatasa alcalina. Y eso no es el mejor método. En realidad la voy a medir cuando tengo dudas si ese incremento está dado por la isoenzima inducida por corticosteroides o por la hepática, cuando tengo dudas. Porque si en un caso yo nada más tengo incremento exclusivamente de fosfatasa alcalina, pero no tiene hiperbilirrubinemia, no tiene ningún otro indicio de daño hepático, incremento de ALT o incremento de AST, no tiene sentido hacer la diferenciación, porque yo estoy seguro que ese incremento esté dado por estrés, o por hiperadrenocorticismo, o por alguna terapia. Entonces, en esos casos, no tengo que hacer la diferenciación de fosfatasa alcalina, no me sirve en realidad, no apoya. Yo ya sé cuál es la causa del incremento, yo ya sé que es por estrés. Pero hay enfermedades en donde ves incremento de fosfatasa alcalina, pero también hay hiperbilirrubinemia, hay daño hepático o daño en la integridad hepática, pero el incremento de fosfatasa alcalina es muy marcado y puedes sospechar de alguna otra influencia inducida por corticosteroides, ¿no? Ahí es donde tienes dudas de cuánto es por hepático, cuánto es por hígado y cuánto es por cortisol. Entonces ahí es cuando tienes que hacer la diferenciación. Bueno, con respecto a la isoenzima ósea, esta es una enzima que se encuentra también en el citoplasma, en la membrana citoplasmática de los osteoblastos, lo cual significa que en cualquier actividad osteoblástica puede haber incrementos de esta isoenzima. Y digo osteoblástico, hago énfasis en osteoblástico porque no es osteoclástico. O sea, en los osteoclastos no hay fosfatasa alcalina. Es más en los osteoblastos, por lo tanto, en aquellas patologías que cursan con regeneración o con formación ósea, más que degradación. Entonces, una causa, yo diría frecuente, que sí se correlaciona bien con lo que nosotros vemos, es fisiológica asociada a la edad. Entonces, animales en crecimiento pueden tener incrementos de fosfatasa alcalina. Aquí hago un paréntesis para mencionarles que en una de nuestras sesiones virtuales se hizo mención a un artículo de patología clínica en pediatría, en donde hay algunos aspectos fisiológicos también, tanto de hematología como de bioquímica y de urianálisis, y uno de ellos es este, ¿no? Aquí tocan el tema de este incremento de fosfatasa alcalina asociado a la edad. A lo mejor en promedio esperaríamos que animales, perros o gatos de un año de edad hacia abajo puedan tener incrementos de esta fosfatasa alcalina. Sin embargo, puede ser también un poquito más
más del año. Y esto va a estar asociado a animales en crecimiento, formación de hueso. Procesos también inflamatorios como osteomelitis y recuerden, o aquí hago énfasis, procesos inflamatorios, pero en donde estén acompañados también de regeneración o formación ósea, ¿no? No estrictamente por el proceso inflamatorio, sino más bien por la regeneración ósea secundaria al proceso inflamatorio. No inflamatorios como hiperparatiroidismo, tanto primario como secundario. En estos casos hay un incremento en la síntesis de la paratormona que va a tener influencia sobre hueso y va a causar degradación tisular, pero puede venir acompañado también de regeneración ósea o formación ósea. Entonces puede ser otra posibilidad. Reparación ósea, por ejemplo, de fracturas. Hay de hecho artículos publicados en donde supuestamente la fosfatasa alcalina pudiera ayudar para saber si hay unión ósea o no en fracturas. Entonces, en general, ahí cuando se está haciendo el callo óseo, desde luego que puede haber actividad osteoblástica, raquitismo y neoplasias. Desde luego que el osteosarcoma sería uno de los más frecuentes, inclusive la fosfatasa alcalina y su enzima ósea en osteosarcoma puede tener un valor pronóstico, esto tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Y se dice que una vez que has detectado el osteosarcoma en un miembro, digamos, torácico, pues el tratamiento más adecuado sería la amputación del miembro, junto con quimioterapéuticos. Sin embargo, puedes darle seguimiento a la fosfatasa alcalina. Si después de amputar el miembro en los siguientes 40 días la fosfatasa alcalina no ha disminuido, tiene un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque esto es igual a metástasis o micrometástasis que no siempre necesariamente se pueden observar en una radiografía. Me refiero a metástasis hacia pulmones. Entonces significa que a pesar de retirar la neoplasia, pues hay células neoplásicas que son las que no permiten que disminuya la fosfatasa alcalina. Y en los casos en donde en los siguientes 40 días la fosfatasa alcalina y su enzima ósea va disminuyendo paulatinamente, tiene una mejor respuesta al tratamiento o un mejor pronóstico. Entonces tiene un valor pronóstico aquí en estos casos con osteosarcoma. Pero hay otras neoplasias que se derivan de hueso, perdón, sí, de hueso como tumor óseo multilobular, condrosarcoma que es más de cartílago, pero puede tener un componente óseo, metástasis de otras neoplasias, neoplasias de glándula mamaria, hay incrementos también de esta isoenzima, y esto es porque a veces estas neoplasias pueden tener también un componente óseo. Bueno, esto es con respecto a la fosfatasa alcalina y sus tres enzimas más importantes. Ahora vamos a hablar de esta enzima GGT que es un poquito más simple, porque a pesar de que puede encontrarse en diferentes tejidos también, pues no confunden tanto el diagnóstico, ¿no? Principalmente se localiza en canalículos y epitelio biliar, lo mismo que fosfatasa alcalina. Sin embargo, también lo podemos encontrar en células epiteliales de túbulo renal. Inclusive hay algunos estudios en donde se ha intentado medir GGT en orina para tratar de detectar necrosis, digamos, renal aguda, pero no ha sido los resultados no han sido contundentes, o sea, en general no se utiliza como un biomarcador de necrosis tubular, pues todavía. Y también se encuentra en células epiteliales de glándula mamaria, particularmente aquellas perras o perros que se encuentran en perras que se encuentran en lactación y otras especies también. La vida media en perro, la verdad es que no he encontrado la vida media en gato. Si ustedes por ahí la conocen, sería bueno que me pasaran el dato. Y los aumentos a qué los vamos a asociar? A colestasis, a hiperplasia biliar. A veces eso no sucede. Vemos incrementos de GGT, por ejemplo, en gatos o en otras especies, particularmente en caballo. Y no necesariamente vienen acompañados de hiperbilirrubinemia. Entonces, hiperplasia biliar es una de las posibilidades o de las interpretaciones que podríamos hacer. Yo sospecho que esto puede suceder también con la fosfatasa alcalina.
Entonces, en gatos es importante hacer esta determinación doble, tanto GGT como fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Pues justo por las diferencias que ya platicábamos de las patologías de lipidosis hepática y colangitis. En perros, eh, pues regularmente no ofrecen ventaja entre una y otra, porque además las dos pueden incrementarse también por ciertos tratamientos o por estrés, ¿no? Eh, Puede ser un indicador de consumo de calostro de neonatos y justo porque decimos que se encuentra en las células epiteliales de glándula mamaria, especialmente en lactación. Entonces, si nosotros medimos GGT en neonatos y GGT está incrementada, significa que sí consumió calostro. Si no está incrementada, significa que no. Esto es, yo diría como en términos generales, ¿no? O burdos. Nunca, en términos prácticos, yo no la he utilizado ni me han solicitado la medición de GGT para evaluar esta parte, pero está descrito. Ok, entonces hablamos de las enzimas que evalúan colestasis, pero este analito que son las bilirrubinas, pues definitivamente se acompaña junto con colestasis. En mucha literatura, de hecho, las bilirrubinas las han incluido dentro de los analitos que evalúan función hepática más que los que evalúan colestasis, pero en realidad su utilidad más importante es en colestasis. Pero bueno, ahorita vamos a hablar del metabolismo y clasificación de las ictericias. Ok. La verdad es que sí es importante saberse el ciclo de las bilirrubinas, bueno, más que sabérselo, entenderlo, comprender el ciclo de las bilirrubinas, porque en esto se fundamenta pues parte de la fisiopatología de lo que sucede en ictericias. Y la ictericia pues es un signo clínico importante, frecuente, que hay que saberlo abordar para detectar la causa o la alteración. Entonces, este sí tenemos que tenerlo claro, por lo menos en términos generales. Ok. Entonces, la bilirrubina proviene en principio de la degradación de los eritrocitos. Y esto sucede en el sistema fagocítico mononuclear, particularmente en el macrófago. Entonces, el macrófago va a degradar la hemoglobina y la va a convertir en bilirrubina. Esta bilirrubina sale del macrófago. Aquí está el vaso, los macrófagos, el sistema fagocítico mononuclear se encuentra en vaso, pero no exclusivamente en vaso, también está en médula ósea, por ejemplo en hígado. Entonces, del macrófago sale la bilirrubina no conjugada, la bilirrubina, perdón, y en circulación se une a albúmina, y a este complejo se le va a denominar bilirrubina no conjugada. Es la bilirrubina que sale directamente de la destrucción del eritrocito, sale a circulación y se une a la albúmina. Esto se le denomina bilirrubina no conjugada, que de manera normal tenemos pequeñas cantidades en circulación. Esta bilirrubina no conjugada se va a unir a una proteína que se encuentra en el citoplasma, en la membrana citoplasmática del hepatocito, que le denominan proteína Z o Y, pero yo lo he escuchado más como Z, o también ligandina. Entonces la bilirrubina se une a la proteína Z, la albúmina se libera y la bilirrubina ingresa dentro del hepatocito. ¿De acuerdo? Ya dentro del hepatocito, la bilirrubina se va a conjugar con el ácido glucurónico y a esto se le va a denominar bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada sale del hepatocito por canalículos biliares y finalmente se va a ir por conductos biliares de mayor tamaño, conducto biliar común, vesícula biliar y después sale hasta intestino, la primera porción de intestino, a duodeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la bilirrubina conjugada en duodeno? Se convierte a urobilinógeno y el urobilinógeno se puede volver a absorber por vía enterohepática. Esa es una opción. Pero el urobilinógeno también se va a convertir en estercobilina y la estercobilina es lo que le da el color característico a las heces, ¿no? El color café característico a las heces.
Cuando las heces son pálidas se denomina que son acólicas y esto puede suceder en colestasis obstructivas. Bueno, entonces el urobilinógeno se reabsorbe por vía enterohepática por el sistema porta y puede irse a circulación sanguínea y posteriormente se va a eliminar vía renal. Eso le sucede al urobilinógeno. Bueno, entonces, en términos generales, este es el ciclo de la bilirrubina. El urobilinógeno, además de que puede estar en circulación, puede volverse a captar por el hepatocito y nuevamente eliminarse por conductos biliares y llegar otra vez al intestino. Bueno, ¿qué es lo que sucede en riñón también? Otro paso que debemos considerar. Entonces, en circulación podemos tener eh, pequeña cantidad de bilirrubina conjugada, pequeña cantidad de bilirrubina no conjugada de manera, digamos, normal. Eh, en riñón, lo que sucede es que la bilirrubina no conjugada no pasa el filtrado glomerular, en principio porque está unida al albúmina, ¿de acuerdo? Entonces la bilirrubina no conjugada se regresa y continúa en circulación, las pocas concentraciones que estén. Sin embargo, el epitelio tubular renal tiene la capacidad de conjugar cierta cantidad de bilirrubina no conjugada, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros podemos encontrar pequeñas cantidades de bilirrubina conjugada en orina, principalmente en orinas concentradas. Eso lo vamos a ver posteriormente en urianálisis. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el dato. Machos, particularmente machos, tienen la capacidad de conjugar pequeñas cantidades de bilirrubina no conjugada. Bueno, digamos que este es otro esquema un poquito más amigable, ¿no? Se ve menos complejo, pero estamos hablando de lo mismo. Lo voy a simplemente repetir para que quede más claro. Entonces, recuerden, los eritrocitos, dentro de su destrucción fisiológica y normal, se van a destruir en el sistema fagocítico mononuclear. Se va a degradar el eritrocito y se va a liberar la hemoglobina. La globina son proteínas que se convierten en aminoácidos y se utilizan para reciclar, ¿no? Se reciclan estos aminoácidos. El grupo M, el grupo M se va a convertir en hierro, el hierro también se recicla y se va a convertir a biliverdina a través de una enzima que se llama hemoxigenasa. Es decir, la hemoxigenasa convierte el grupo M en biliverdina. El hierro se recicla. La biliverdina se convierte en bilirrubina no conjugada a través de una enzima que se llama biliverdina reductasa. Esta bilirrubina no conjugada sale del macrófago a circulación, se une a albúmina y se le denomina bilirrubina, bueno, sigue siendo bilirrubina no conjugada. Se une por la proteína cetoligandina, se une al hepatocito, la albúmina sigue circulando y la bilirrubina no conjugada entra al hepatocito para conjugarse y posteriormente se elimina a nivel de intestino, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener claro el metabolismo de las bilirrubinas y el ciclo de las bilirrubinas. Ok, entonces, la ictericia pues siempre está dada por hiperbilirrubinemia, ¿no? O sea, la ictericia es un incremento en la concentración de bilirrubinas. Y esta puede darse por tres mecanismos o se clasifica en tres: prehepática, hepática y poshepática. Cuando estamos hablando de una ictericia prehepática siempre lo vamos a asociar a un proceso hemolítico y las causas de procesos hemolíticos ahorita las vamos a ver más adelante y también ya las vimos en la parte de anemias por hemólisis, pues pueden ser diversas. Cuando estamos hablando de una ictericia hepática es regularmente asociado a colestasis o a obstrucción que está sucediendo en el parénquima hepático. Y una ictericia poshepática o colestasis poshepática pues siempre va a ser también un problema obstructivo asociado a conductos biliares y vesícula biliar. Aquí estamos observando la imagen de un gato pues que tiene ictericia marcada.
Y pues las pruebas de laboratorio son fundamentales, tanto hemograma como bioquímica como urianálisis son fundamentales para poder hacer la diferenciación, particularmente entre una ictericia prehepática y hepática, particularmente porque entre hepática y poshepática los cambios suelen ser similares, pueden ser similares, pero entre una prehepática y una hepática la verdad es que sí podemos tener elementos que nos permitan hacer esta diferencia. Y uno de ellos, rápido, de forma particular, va a ser el hematocrito, ¿no? Si yo tengo un gato o un perro ictérico con un hematocrito bajo, es decir, con anemia, puedo sospechar en inicio que es prehepática. Hay que corroborarlo desde luego, ¿eh? Todo esto hay que corroborarse. Y si está ictérico y no tiene anemia, tendría que sospechar de un problema hepático. Y eso lo confirmo ya con pruebas específicas, ¿no? Bueno, este es un cuadro que tomé a partir de una lectura, que de hecho es una lectura que se subió al curso, y simplemente está hablando de las causas de ictericia prehepática, hepática y poshepática, ¿no? Ictericia prehepática, procesos hemolíticos, que pueden ser inmunomediados, que puede ser paraneoplásica. Yo en linfoma no lo he visto mucho, en hemangiosarcoma pues lo hemos visto, es parte de la fisiopatología de esta patología, de esta enfermedad. Infección de origen infeccioso que puede presentarse o de origen tóxico, ¿no? Son posibilidades de procesos hemolíticos, faltarían otras, pero estos son algunos importantes. Ictericia hepática como procesos inflamatorios, tóxicos o neoplásicos. Y poshepática, que estamos hablando de obstrucciones, obstrucción extrahepática o poshepática de vías biliares, estenosis, neoplasias, colelitiasis, extraluminal como pancreatitis, esto también le denominan, como les decía, extrahepática, procesos inflamatorios, bueno, como algunas de las posibilidades. Y nuevamente regresamos aquí a la parte de colestasis, aunque en términos generales hablamos de hepática y poshepática desde el inicio, pero aquí es entender un poquito más el mecanismo que se da de esta obstrucción biliar. Bueno, entonces regresamos a este esquema y lo que tenemos aquí nuevamente es la bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada de manera normal, como veíamos, a través de la proteína Z tiene que ingresar al hepatocito y en el hepatocito se conjuga. Bueno, una vez que tenemos la bilirrubina conjugada, ¿qué puede suceder? En principio puede ver que hay una obstrucción aquí en los canalículos biliares, entonces la bilirrubina en vez de salir a conductos biliares, hay una especie de regurgitación, ¿no? O sea, se regresa la bilirrubina y sale a sinusoides hepáticos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una obstrucción a nivel de canalículos. Esto se da, por ejemplo, en lipidosis hepática, porque en lipidosis no necesariamente hay una obstrucción de grandes conductos biliares o de vesícula biliar. Es más intrahepática. La obstrucción se da más en el hepatocito y esto es porque el hepatocito se llena de ácidos grasos libres, se hincha y este hinchamiento hace que se presionen los canalículos biliares que se encuentran en la pared citoplasmática del hepatocito, entonces se obstruye el flujo o en procesos inflamatorios o en necrosis, ¿no? Bueno, entonces esa sería una especie de obstrucción intrahepática, hepática o intrahepática. Pero está también la poshepática y esa obstrucción se va a dar aquí en el flujo biliar, ¿no? Ya vimos, puede ser inflamación, puede ser neoplasia, puede ser un colelito, pero el chiste es que no permite al final que la bilirrubina salga o llegue a nivel intestinal o al intestino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuevamente la bilirrubina se regresa hacia circulación. El resultado va a ser la hiperbilirrubinemia, pero aquí tanto de bilirrubina conjugada como no conjugada. O sea, en realidad, en un problema hepático esperaríamos un incremento de bilirrubina conjugada más que de no conjugada, ¿no? Porque la bilirrubina sí se está conjugando, pero no está saliendo a circulación. Y en teoría, en una ictericia prehepática esperaríamos un incremento de bilirrubina no conjugada,
porque se está produciendo una gran cantidad de bilirrubina no conjugada, dada que hay también un aumento en la destrucción de eritrocitos, ¿no? Esa es la teoría, pero en la práctica casi siempre se equilibran, casi siempre, y de hecho vamos a tener casi siempre más predominios de la conjugada que la no conjugada. Bueno, de eso se trata este esquema, pero ¿qué otros datos podemos mencionar aquí? Es la presencia de este complejo que se llama bilirrubina delta. Y la bilirrubina delta corresponde a bilirrubina conjugada pero unida a albúmina. Nosotros hemos hablado aquí que la bilirrubina no conjugada se va a unir a la albúmina. Pues sí, pero también puede suceder en algunas situaciones que la bilirrubina conjugada se una a albúmina. A este complejo se le denomina bilirrubina delta. ¿Y qué es lo que sucede? Pues principalmente está asociado a colestasis o ictericias ya un poquito crónicas, en donde tenemos de forma persistente bilirrubina conjugada, incrementos de bilirrubina conjugada en circulación, entonces se une a la albúmina y la vida media de la bilirrubina delta es aproximadamente entre 8 y 20 días, o sea, un promedio 12 a 14 días, que es básicamente la vida media también de la albúmina. Podría tener importancia conocer eh, que existe este tipo de bilirrubina ya en términos prácticos, clínicos y de interpretación. Pues yo diría que en una situación probablemente sí. Y es que a veces, una vez que ha terminado la lesión hepática o el daño hepático, lo único que vemos es incremento de bilirrubina. Y no es fácil para nosotros asociarlo o hacer una interpretación adecuada. Entonces, considerar la posibilidad de la existencia de la bilirrubina delta, porque esta puede permanecer. Puede permanecer a pesar de que ya no esté activo la obstrucción o el problema primario hepático. Podemos seguir viendo hiperbilirrubinemias y es justamente por esta bilirrubina que está unida a la albúmina. Bilirrubina conjugada unida a la albúmina. ¿Qué otros datos tenemos más aquí? La bilirrubina no conjugada, recordar que no pasa el filtrado glomerular, la bilirrubina no conjugada está unida a la albúmina y bueno, esa sigue, permanece en circulación. Pero lo mismo sucede con la bilirrubina delta. La bilirrubina delta no se elimina por la orina porque está también unida a la albúmina. Sin embargo, la bilirrubina conjugada sí puede eliminarse por la orina. Esa no está unida a la albúmina. Entonces, en ictericias o en hiperbilirrubinemia, cuando predomine la bilirrubina conjugada, nosotros esperaríamos ver eh, bilirrubinuria, ¿no? Que es un dato en el urianálisis que nos va a ayudar a correlacionar también el estado patológico. Ese es el otro dato también con la bilirrubina delta, ¿no? Que a veces ves hiperbilirrubinemia y nosotros esperaríamos ver bilirrubinuria, sin embargo, no nos coincide, ¿no? Cuando eso suceda, probablemente consideren que la hiperbilirrubinemia está dada por la bilirrubina delta. Bueno, espero que haya quedado claro y si no, pues para eso están también el foro de preguntas, de aportes y las sesiones que tenemos virtuales para seguir discutiendo el tema. Gracias.